Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. En la clase de hoy vamos a aprender cómo pronunciar los nombres de los países hispanohablantes en inglés. Esto es muy importante porque si al hablar inglés pronuncias los nombres de los países hispanohablantes como se pronuncian en español, existe una gran probabilidad de que los angloparlantes, tus interlocutores, no te entiendan. Por otro lado, si no sabes cómo los angloparlantes los pronuncian en inglés, existe una gran probabilidad de que tú no les entiendas. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no te pierdas ninguna clase. Hay muchas personas que afirman que es una falta de respeto pronunciar el nombre de un país de una forma diferente de cómo se pronuncia en su idioma original. Y esto a pesar del idioma que se esté hablando. Este argumento no tiene lógica en absoluto. No todos los idiomas contienen todos los mismos sonidos. Y es por eso que los hablantes nativos de cualquier idioma pronuncian los nombres de los diversos países según el sistema fonético de su idioma natal. No podemos esperar que los angloparlantes que no hablan español pronuncien los nombres de los países hispanohablantes según el sistema fonético español cuando están hablando inglés. No tiene lógica, porque el español contiene sonidos que el inglés no contiene. Y entonces a los angloparlantes les cuesta pronunciar esos sonidos. Y en su mayoría ni siquiera saben que esos sonidos existen. Lo mismo pasa cuando un hispanohablante, hablando español, pronuncia los nombres de los países angloparlantes. No podemos esperar que los pronuncie según el sistema fonético inglés. ¿Quiénes entre ustedes, al hablar español, dicen Australia en lugar de Australia? ¿Quiénes entre ustedes, cuando están hablando español, dicen Canadá en lugar de Canadá? Quienes al hablar español dicen the United States en lugar de los Estados Unidos. Así que vemos que este argumento es totalmente ilógico. Primero, porque no todos los sonidos que existen en español existen en inglés y viceversa. Y segundo, porque las mismas personas que afirman este argumento ni siquiera lo aplican a sí mismos. Y si lo aplicaran, si dijeran Canadá en lugar de Canadá o Australia en lugar de Australia, al hablar español, sus interlocutores hispanohablantes no les entenderían o al menos se les quedarían viendo raro. Ahora, habiendo destruido ese argumento, vamos a ver cómo se pronuncian los nombres de los países hispanohablantes en inglés. Vamos a verlos en orden alfabético, así que vamos a comenzar con Argentina. En inglés se dice Argentina. Argentina. Pues ya sabes, pronunciamos las letras como se pronuncian en inglés. Y entonces en Argentina todo se pronuncia igual excepto la R y la G. Claro que es una R inglesa, no es AR, sino AR. Y la G en inglés es J. Argentina en lugar de Argentina. Argentina. El siguiente país es Bolivia. En inglés se pronuncia Bolivia. Bolivia. La única diferencia es la primera I. Es una I corta inglesa. Este sonido no existe en español. En lugar de I es I. I. Bolivia. No Bolivia, sino Bolivia. Bolivia. Y para repasar cómo se pronuncia este sonido y los demás sonidos en inglés que no existen en español, puedes hacer clic aquí. Así que Bolivia se pronuncia Bolivia. Después tenemos Chile. En inglés, muchas personas simplemente lo pronuncian así, Chile. Pero otras personas dicen Chile. Chile. Otra vez tenemos la I corta inglesa. Che, che. Y la E al final se pronuncia como una I en español. Chile. Chile. Luego tenemos Colombia.
En inglés se pronuncia Colombia. Colombia. Tanto la primera como la segunda O se pronuncian con el sonido de la famosa schwa. A. Ca-la. Ca-la. Colombia. Colombia. No es Colombia como en español, sino Colombia. Colombia. El próximo es Costa Rica. En inglés, Costa Rica se pronuncia Costa Rica. Costa Rica. En la primera palabra, costa, la O es una O larga inglesa. O. Es un diptongo, es como si fuera O, U. O. O. Costa. Costa. Y en la segunda palabra, la R, claro, es una R inglesa. No es rica, sino rica. Rica. Costa Rica. Costa Rica. El siguiente país es Cuba. En inglés es Cuba. Cuba. La única diferencia es que estamos pronunciando la U con una I antes. En lugar de U es U. Cuba. Cuba. En inglés, Ecuador se pronuncia Ecuador. Ecuador. Las únicas dos diferencias son, primero, la R al final es una R inglesa y no española. No es Ecuador, sino Ecuador. Ecuador. Y la otra diferencia es que el acento va en la primera sílaba. Ecuador. Ecuador. Después tenemos El Salvador. En inglés, El Salvador. El Salvador. Igual el acento va en la primera sílaba en Salvador. Y la R es inglesa y no española. Y entonces es El Salvador. El acento en la primera sílaba. Salvador. Y la R inglesa al final. Salvador. El Salvador. El país de España se traduce totalmente. En lugar de España es Spain. Spain. Acuérdense que en inglés, cuando una palabra comienza con S seguida por otra consonante, no se agrega una E al principio. Es un error muy común de los hispanohablantes, porque les cuesta pronunciar una palabra que comienza con S seguida por otra consonante. Y en lugar de Spain, tienden a decir Spain, Spain, pero Spain no existe, es simplemente Spain, Spain. Después tenemos Guatemala. En inglés, Guatemala, Guatemala. La primera diferencia es que la G en inglés es mucho más grave, mucho más pronunciada. No es gua, 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 como en español, sino gua, gua. Es una G más grave, más dura. G, g, gua. La segunda diferencia es la T. La T se pronuncia como si fuera una R en español. Guatemala, Guatemala. Y la E se pronuncia con el sonido de la famosa schwa también. En lugar de E es A. Guara, Guara, Guatemala, Guatemala. Así que en lugar de Guatemala tenemos Guatemala, Guatemala. La Guinea Ecuatorial en inglés se pronuncia Equatorial Guinea. Equatorial Guinea. Tenemos que poner el adjetivo primero, como se hace en inglés, ¿verdad? Equatorial y después Guinea. Equatorial Guinea. Luego tenemos Honduras. En inglés, Honduras se pronuncia Honduras. Honduras. Este es uno de los países que se pronuncian bastante diferente en inglés. Primero, en inglés, la H
se pronuncia Honduras. La O se pronuncia como A. No es ho, sino ha. El sonido corto de la O en inglés es A. Ha. Luego la U se pronuncia E. E. Es uno de los sonidos cortos de la U en inglés que no existen en español. Acuérdate, para repasar cómo pronunciar todos estos sonidos, puedes hacer clic aquí. Así que la U es Hondu, Hondu. La R es una R inglesa, claro, es Hondur, Hondur. Y después la A es la schwa, no es A, sino A. Honduras, Honduras, Honduras. La pronunciación de México en inglés es comparativamente fácil. Pronunciamos la X como si fuera la X en examen, por ejemplo, Mexico. Y la I se pronuncia con el sonido corto de la I en inglés. No es I, sino E. No es México, sino Mexico. Mexico, Mexico. Y la O al final es una O larga y entonces sabemos que es un diptongo, como si fuera O, U, O, Mexico, Mexico. Nicaragua se pronuncia Nicaragua, Nicaragua. La I otra vez es una I corta, I. No es ni, sino ne. Nicaragua. La A entre la C y la R se ignora. Pronunciamos la C y luego la R. Nicker. Claro, es una R en inglés. Nicker. Vas a pronunciar C, inmediatamente R. Nicker. Y el resto de la palabra es igual como en español. Agua. Nicaragua. El país de Panamá se pronuncia Panama. La primera A no se pronuncia A, sino E. El sonido corto más común de la A en inglés. Pe. La segunda A se pronuncia con la schwa. Pena. No es A, sino pena. Y la última A se pronuncia igual como en español. Panama. Pero el acento va en la primera sílaba. En lugar de Panamá es Panama. Así que ya sabes, en lugar de Panamá es Panama. El siguiente país es Paraguay. En inglés se pronuncia Paraguay. La primera A se pronuncia E. Paraguay. La segunda A es la schwa. Pera. No pera, sino pera. Y la última A también es como una E. Paraguay. En lugar de Paraguay es Paraguay. Después tenemos Perú. Perú en inglés se pronuncia Perú. La E es una schwa. Pa. No P, sino pa. La R es pues una R en inglés, claro. Y la U pues se pronuncia igual como se pronuncia en español en este caso. Perú. Perú. En lugar de Perú es Perú. El siguiente para mí es el más raro. Tenemos Puerto Rico. En inglés se pronuncia Puerto Rico. ¿Quién sabe por qué?
Tomamos esa U y esa E que están juntas y las pronunciamos como si fueran simplemente una O. Pour y luego la R como es en inglés y la T como si fuera R en español. Porta, porta. Y como ya escuchaste, la O es una schwa también. Porta, porta. No es poró, sino porta. Y rico es igual, excepto que la R es una R en inglés, claro. Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. Puerto Rico. ¿Quién sabe por qué se pronuncia así en inglés? Pero así lo pronunciamos. Puerto Rico. Ahora, la República Dominicana es uno de los países cuyo nombre se traduce totalmente. Se dice The Dominican Republic. The Dominican Republic. Porque república en inglés es republic y dominicano o dominicana es Dominican. Y como ya sabes, en inglés colocamos el adjetivo antes del sustantivo y por eso va primero Dominican y después Republic. La República Dominicana es The Dominican Republic. El siguiente país es Uruguay. En inglés se dice Uruguay. Uruguay. La U al principio se pronuncia como Y. Y-R. Yur. Vas a pronunciar una Y seguida inmediatamente por una R. Yur. La segunda U se pronuncia con el sonido de la famosa schwa también. Yura. Y la A se pronuncia como E. Uruguay. Así que Uruguay se pronuncia Uruguay. Y el último país hispanohablante en orden alfabético es Venezuela. En inglés, Venezuela se pronuncia Venezuela. La V es una V en inglés. Es labio dental. Se pronuncia como la F, pero con vibración de las cuerdas vocales. La Z se pronuncia como la Z en inglés, claro. Es como una S, pero igual con vibración de las cuerdas vocales. Zzz. Es el sonido del zumbido de la abeja. Zzz. La E es un diptongo. En lugar de E se pronuncia EI, como si fuera E-I. EI. Venezuela. Venezuela se pronuncia Venezuela. Y eso es. Ahora ya sabes cómo pronunciar los nombres de todos los países hispanohablantes en inglés. Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Spain, Guatemala, Equatorial Guinea, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, the Dominican Republic, Uruguay, and Venezuela. Como dije al principio, si tú te ofendes porque los hablantes de otro idioma no pronuncian estos países como se pronuncian en español, solamente te vas a hacer la vida difícil para ti mismo. Ni siquiera tú lo haces en español cuando pronuncias los nombres de otros países. Cuando estás hablando inglés con hablantes nativos del inglés, si tú pronuncias estos países como se pronuncian en español, muchas veces ni entenderán a qué lugar te refieres.
Y si tú no aprendes cómo se pronuncian en inglés, muchas veces tú no entenderás cuando los angloparlantes los pronuncien hablando inglés. Una de las claves para aprender otro idioma es dejar a un lado el orgullo. No te ofendas porque la gente no pronuncia tu país como tú lo pronuncias hablando español. Simplemente aprende cómo se pronuncian en inglés y pronúncialos así tú también. Y esa es nuestra clase de hoy. Espero que te haya gustado esta clase y que te haya sido útil. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no te pierdas ninguna clase. Y para ayudarte con la pronunciación en inglés, aquí hay otros 2 videos que te podrían ser útiles. Nos vemos en la siguiente.